Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles 23 de diciembre del año 2020. Ahí ya en las puertas de la Nochebuena y la Navidad, en el último día de actividad más o menos normal, vamos a conversar un par de temas por lo menos, y para eso voy saludando a quienes nos acompañan. Karina Novarese, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Teresa Herrera, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están todos y todas? Emiliano, audiencia, compañeros de mesa, compañeras de mesa y compañeros de mesa. Día histórico. Patricia González, buen día. Buen día, también saludo el Día Histórico junto con Teresa. Buen día para todos. Día histórico, han dicho. Es que el único representante del sexo masculino en esta mesa es el señor Pablo Carrasco. Buen día, Pablo, ¿cómo te va? Bueno, buen día, sería discutible, pero te quiero decir... Qué mejor que empezar el día con 3 divas, Pablo, por favor, en vez de encerrado solo ahí. Tenés algo personal conmigo, Emiliano, porque primero me haces escuchar una hora de la FAO y después me pones con 3 feministas que pueden integrar el podio sin problema y que entonces me dan la gana de decir que me pusieron un techo cristal, que me invisibilizaron. Voy a tratar de robarles el discurso. Vas a ver lo feo que es tener techo de cristal por primera vez en tu vida. Siendo Radio Mundo mi casa, esto casi es un acto de violencia doméstica. Mirá, Bueno, más temprano vamos a hablar de otros temas. Más temprano, una oyente decía: hoy se va a mostrar la fortaleza de Pablo. Lo mataron, pobre. Aclaremos. Nunca nos dijeron lo mataron, pobre, claro, a nosotros cuando íbamos aclaremos. solitas. Tertulias 3-1. Tertulias 3-1, lamentablemente es lo más habitual, ¿no? 3 hombres, 1 mujer. Esta vez se da la proporción inversa. No es la primera vez, pero esta vez se da la proporción inversa. Y bueno, y Pablo es el que tiene que sostener ese otro puesto, esa otra posición. Es un placer. Dada mi edad, yo soy de la época que a los hombres les gustaban las mujeres, entonces me siento muy feliz. Bueno, empezamos. Soy de la época, No, ahí ya se metió en otro berenjenal que otro colectivo le saldrá a contestar. Bueno, así que no hay problema. Me quieren mucho en Twitter, me dan para adelante. Bueno, vamos a ver qué sale entonces. Adelante, primer tema. La vacuna contra COVID-19 debe ser obligatoria o no. El debate se ha instalado a medida que ya se van distribuyendo estos medicamentos en varios países del mundo. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, se ha expresado en contra de la obligatoriedad, buscando que no se genere rechazo en la población. Sostiene que una campaña de concientización es más efectiva para que la gente después termine volcándose, sí, a la inmunización. Acá en Uruguay el Ministerio de Salud Pública ya aclaró hace semanas que la vacunación no va a ser obligatoria. Y por último podríamos citar una encuesta realizada por Factum, según la cual 8 de cada 10 uruguayos se vacunaría. El 38% lo haría apenas hubiera disponibilidad de esas dosis. Pablo, tú proponías este tema. A ver, ¿por qué? Sí, me parecía que es un tema muy... no es solo un tema sanitario. Primero porque yo creo que en Uruguay, capaz que no tanto, pero en particular, esto ha sido, como muchas cosas de la pandemia, politizado. Creo que el antivacuna coincide también con otros perfiles, en general, antiglobalización, digamos, casi a 2 semanas de ser terraplanistas, es decir, esa onda que hay de negar como una alienación todo lo que nos viene dado sin discusión. Y creo que un ejemplo paradigmático de la politización es lo que acabamos de ver en Argentina, donde el presidente quiso instalar, distraer, digamos, o dar una buena noticia, discutiendo qué fecha iba a ser que iban a llegar las vacunas a Argentina. Llegaron a la ridiculez de preparar un avión para que llegara hoy, aunque sea con 50 vacunas, para que pudiera hacerse, y él decía que iba a ser el primer
vacunado, y terminó en un blooper cuando Putin dijo que él ni loco se vacunaba porque esa vacuna no cubría a personas de más de 60 años. Entonces, creo que esa es una muestra, digamos, bastante patética de esa discusión, y creo que hay más razones políticas para estar en contra o a favor que sanitarias. Yo, digamos, como hace días que estaba proponiendo este tema, hice mi trabajo de campo en Twitter, que se los leo. Yo apoyo la libertad personal y la decisión de no vacunarse. Pero como la libertad conlleva responsabilidad, si algún día hay que elegir a quién se le asigna un CTI, deberá concordar que la prioridad será de aquellos que se vacunaron. Además de todos los que me mandaron saludos a mi madre en las 26.000 interacciones que tuve, tengo una serie de detalladas reacciones frente a la vacuna que, como pediste brevedad, la haré en la segunda introducción. Así que entonces tu posición es, y esa es la que sometiste a consultas en Twitter, tu posición es que sea libre la vacunación, pero si no te vacunaste y te toca internarte en el CTI, vas a tener que esperar, ¿una cosa así? Una cosa así, exacto, pero después la completo porque creo que eso es utópico y finalmente... Qué suerte, que ya lo dijiste, Pablo. Bueno. Que eso es utópico. Patricia, ¿vamos contigo? Me parece que la discusión sobre la libertad y la responsabilidad pública es una discusión interesante. Esta discusión de las vacunas es una discusión vieja. Me acuerdo, yo era chica y había una familia que no quería vacunar a sus hijos. Y me parece, y eran de Colonia, así que lo recuerdo de una manera muy fresca, y me parece, y sobre todo con la intervención de Pablo, me preocupa un poco todos los prejuicios que se nos meten atrás con las personas que cuestionan las vacunas y todo lo que nos habilita o lo que habilita socialmente, como que son depositarios de un odio generalizado que creo que trae acarreada unas cuantas más cosas, sobre todo prejuicios, para con las personas que tienen dudas con eso. Yo soy de las personas que cree que vacunarse está bien, aunque no me gusta vacunarme y mucho menos vacunar a mi hija, porque me genera sensaciones el momento, pero creo que hay que hacer lo que está bien, que es de responsabilidad, no lo pongo en cuestión, pero también entiendo que las personas que lo cuestionan ponen arriba de la mesa algunos temas que son interesantes discutir, que entonces cuando decimos los antivacunas son terraplanistas, es como que dejamos la discusión en, bueno, nada de lo que dicen tienen razón. Y capaz que sí, porque, por ejemplo, en los efectos secundarios de las vacunas es algo que se discute bastante poco, que estaba bastante poco en agenda, y efectivamente lo tienen, ¿no? Hace poco escuché un estudio sobre las mujeres embarazadas y la BCG y algunas repercusiones posibles sobre determinadas camadas o generaciones que recibieron determinados tipos de vacuna. Entonces, no es que las vacunas no hacen nada y no implican nada, no, tienen efectos secundarios, pueden tenerlos. La información en la población es importante saber que eso sucede, que puede suceder. Sí, además agrego, además de los terraplanistas a los que alude Pablo, además de quienes son militantes contra las vacunas, en esta ocasión hay una parte de los que dicen que no, que justamente se preocupan por el tema de efectos secundarios, sobre todo teniendo en cuenta que algunas de estas vacunas son de nueva generación con otra tecnología y además han pasado por un sistema de autorización de emergencia, más Claro. rápido, más corto que el que se sigue habitualmente con las vacunas. Hay otra parte de la reticencia, Tal cual, ¿no? Tal cual. Yo ahí lo único que pienso es que me parece un error en el momento en el que estamos anular esa discusión. Porque cuando anulás la discusión no permitís poner arriba de la mesa cosas que son interesantes como, bueno, esto, cuánto se estudia, cuánto no, cuánto tiempo hubo. Después, yo creo que hay que vacunarse sobre todo por las dimensiones de esta pandemia. No es un temita más, no es una enfermedad que nos afectó a algunos, es una pandemia que nos metió dentro de la casa a todos los países del mundo. Entonces, las proporciones creo que ameritan, no sé si la obligatoriedad, pero sí una discusión responsable sobre eso. Seguimos con Karina ahora y después Teresa. A ver, primero yendo al centro de lo que era la propuesta de discusión, yo creo que está bien que esta vacuna, porque no voy a hablar de vacunas, sino de estas vacunas contra el COVID, porque son más de una, no sean obligatorias, por lo menos en un primer periodo en Uruguay, como no lo son los de la gripe. Y acá no estoy comparando COVID con gripe, pero sí puede ser que en el futuro el COVID termine siendo como una gripe.
¿no? Eso me parece bien que el gobierno lo haya dejado voluntario, a diferencia de otros países donde es o va a ser obligatoria. Sobre todo por lo que decía Patricia, que me parece que falta investigación, y más que investigación, falta experiencia en terreno, ver, por ejemplo, cuáles son los efectos secundarios en incluso poblaciones muy pequeñas. Se hablaba de personas muy alérgicas en algunos casos, por ejemplo. Todo eso se va a ir descubriendo porque, a ver, recuerden que una vacuna común, digamos, lleva incluso en los últimos años, lleva una década a veces en desarrollar. Esta llevó menos de un año, o sea que en el medio pueden haber quedado algunos agujeros, aunque yo creo que lo que se hizo fue como un esfuerzo sobrehumano de la ciencia para tratar de salir. Después cada uno, y eso es un problema, cada ciudadano tiene que informarse, y la información es mucha, ese es el problema. No es que sea poca, hay muchísimas investigaciones y no tenemos, creo, los que no somos científicos, todos los elementos para poder decir, a ver, confío plenamente en la de Pfizer, en la de Moderna, en la que vaya a utilizar este sistema al que está Uruguay inscripto, digamos, que se llama COVAX, que tiene la OMS, y voy a dejar ese tema para hablarlo en segunda línea. Dicho todo esto, yo creo que es importante que tratemos de vacunarnos, porque si no llegamos a un mínimo de rebaño, como le dicen, ¿no? Un mínimo de 70-75%, la enfermedad va a seguir haciendo estragos, como ahora está creciendo en Uruguay, ¿no? Y creo que en Uruguay en particular nos faltan varios meses de esto. Así que estoy de acuerdo con que no sea obligatoria. Y después quiero analizar algunas cosas en mi segunda intervención que tiene que ver con esto de COVAX sí, COVAX no, Pfizer, ¿por qué no te avivaste antes, la rusa o demás? A propósito de los temores por los efectos secundarios, más de un oyente, incluso médicos, preguntan, los uruguayos en particular, ¿se han fijado en los efectos secundarios que pueden tener muchos de los medicamentos que consumen? Es interesante eso, ¿no? Porque en general se desprecia esa información que incluso está contenida en el propio envase, en el folleto que acompaña medicamentos. Y otras vacunas, Emiliano, que son obligatorias. A ver, la BCG, que es una vacuna que nadie puede discutir, a mi hija le dio un efecto de chiquitita, una BCGitis se llama, que es como una pequeña tuberculosis abajo del brazo, que fue bastante compleja porque ella es una persona muy alérgica. Entonces, a ver, uno toma la decisión sabiendo que hay efectos secundarios y sabiendo que hay riesgos. En este caso en particular, al haber tan poco tiempo de prueba, capaz que tenemos que estudiarlo un poco más, pero eso no significa que consideremos, o yo por lo menos que considere que la vacuna no debe darse. Teresa. Bueno, yo he hecho muchos estudios en torno, para laboratorios, ¿no? Y siempre en los laboratorios es parte de la cultura institucional, es decir, que bueno, que si la gente leyera todo lo que dicen las indicaciones, que vieron que algunas son muy largas y con letras muy chiquitas en los medicamentos, nadie tomaría ningún medicamento ni haría nada, porque además para cubrirse tienen que decir todos los posibles efectos secundarios de todo. Es decir, no tomaríamos nada, ni una aspirina, nada de nada tomaríamos. ¿Por qué? Porque en realidad, por suerte, los seres humanos somos todos diferentes y tenemos también reacciones diferentes. Con respecto a esto de la vacuna, yo creo que no debe ser obligatoria, porque, me parece que sobre todo dadas las circunstancias actuales, ¿no? Es decir, una vacuna, como no voy a repetir lo que ya se dijo, las vacunas que han sido aprobadas en situación de emergencia, a mí me parece que la gente tiene que tener la libertad suficiente como para decidir si se va a vacunar o no. A mí, que me comprenden las generales de la ley, porque soy una señora en edad de riesgo ya, decidí que cuando mi médico de cabecera me diga que sí, que es conveniente y que es esa vacuna, me voy a vacunar. Como lo he hecho con vacunas que no son obligatorias, ¿no? La de la gripe, la de la neumonía, etcétera. Me parece que esa es la conducta que uno debe tener cuando no se trata de un tema que se conozca, ¿no? Yo tuve una experiencia de tener que ir a Haití, a Guyana, etcétera, hace algunos años, y me tuve que, ir al puerto a darme todas las vacunas habidas y por haber, que a uno se le pueda ocurrir que existen, y me las di con confianza. Porque, Karina hace señas de que ella pasó por la misma experiencia.
Sí, claro, digo, no, Sí, no pero queda otra. yo terminé con 3 días de fiebre, con la de la fiebre amarilla, o sea que me Mira, mató. Y mira con el vos, brazo También, así. yo también, muchos días de fiebre. yo soy súper alérgica y en realidad en eso tuve una suerte increíble, porque no tuve ninguna. Es más, tomé una cosa para la malaria que después me enteré que había matado no sé cuánta gente que la sacaron de circulación en el mercado. Pero bueno, por eso digo, tuve mucha suerte. Pero en general, yo creo que bueno, que uno tiene que hacer. No tiene más remedio que hacer confianza en los que saben sobre esto. Yo, salvando las diferencias, cuando hago una encuesta o un estudio, pretendo que me crean profesionalmente los resultados. Y bueno, con los médicos y con las vacunas, uno tiene que pensar lo mismo. Por supuesto, tiene que tener sus asesores médicos de confianza con los cuales y que conozcan digo, las reacciones que una puede tener, ¿no? Eso me parece también que es importante, ¿no? A propósito del el plazo breve en el que se produjo el desarrollo de estas vacunas y también, bueno, la aprobación después, pero sobre todo la creación de las vacunas, dice este mensaje que llega desde la audiencia, el de Etel, que eso se debe, entre otras cosas, a que siempre contó con financiación para investigación full time, cosa que antes no era o no se daba con toda la vacuna, se interrumpía por largos periodos por falta de dinero. También habría que agregar a lo que dice Tel que algunas de estas vacunas aprovechan desarrollos realizados antes en la preparación de vacunas para pandemias que se vieron venir y después no fueron lo que se temía, ¿no? Había como una estructura, una base que luego se aplicó a este virus en particular. Pablo. Sí, yo le deseo que la mayoría de las personas tengan la posición de Teresa, digamos, en el sentido de que le va a preguntar al médico y va a hacer lo que el médico le diga, porque me parece que esa es la actitud que tenemos en todos los órdenes de la vida. Nadie que va a subir un ascensor está pensando que los que lo diseñaron, los científicos, los ingenieros, les están mintiendo, y sin embargo con la vacuna, sí. Entonces, por eso yo digo, es un acto de resistencia política lo de la vacunación, porque yo, como respuesta a mi Twitter, primero me llamó la atención la cantidad de gente que no se vacuna, que no quiere vacunarse, mayoría abrumadora de mujeres. Después, que no sé, y los argumentos, es decir, que algunos se han manejado aquí, ¿no? No sé de qué está hecha la vacuna, o no, como que es necesario que yo entienda. Como que me tienen que convencer. En la discusión yo tengo que me tienen que convencer. Digamos, gente que se crió comiendo pancho y morcilla ahora quiere saber de qué está hecha la vacuna. Y en ese sentido, yo me parece un argumento absurdo. Después, ¿que es muy rápido? Sí, porque la situación es excepcional. Y porque a situaciones excepcionales, respuestas excepcionales. Y me parece un acto de soberbia decir de que hasta que yo no me convenzan los científicos, yo no lo voy a hacer. La admiración que supuestamente tenemos en la ciencia en todo este proceso de pandemia, estamos todos contentos por el comité, por el GACH, desaparece cuando ellos te dicen vacúnense. Ahí ya no son científicos, ahí ya no vale nada. Y que me puede hacer mal. Y claro que te puede hacer mal, obvio que te puede hacer mal. Hay gente que es alérgica a la penicilina. Y sin embargo, la penicilina salvó millones de vidas durante años. ¿Cuál hubiera sido la opción? Que porque a uno le iba a ir mal, la enorme mayoría tenía que haberse privado de la penicilina. ¿Alguien de ustedes sabe si es alérgico a una picadura de abeja y se muere? Porque hay gente que se muere. Es decir, hay cantidad de cosas que no sabemos y no manejamos y no lo estamos tomando como la vacuna. Entonces, resumen, porque supongo mi última intervención. ¿Qué pienso de los antivacunas? Que están garroñando, que son garroneros de la situación general. Que si hay un efecto rebaño, bueno, que el 80% toma el riesgo, y yo voy a ir en ancas de esa inmunidad general que ya con 80% se alcanza. Y cuando digo de hacerse cargo en el tema del CTI, y me ponen como argumento que entonces los diabéticos, los fumadores, ya no, la única que satura un CTI, la única vez que hemos visto posible saturar un CTI es con esta pandemia. Entonces, resultado,
como yo decía, es utópico, porque no se van a hacer cargo de la decisión, y en la decisión que están tomando están afectando a los demás. Es la misma posición que yo tengo con el aborto, es decir, yo puedo hacer lo que quiera conmigo, pero cuando toco a los demás, que es lo que me están haciendo cuando no se vacunan, o se aíslan o renuncian al CTI, y como eso nada va a pasar, yo paso a ser hincha de que esto sea obligatorio. Agrego que el hecho de que no sea obligatoria la vacunación, después apenas empieza a correr la nueva etapa, va a tener sus complicaciones, ¿no? Pienso, lugares de trabajo, ¿no? Empresas, organismos del Estado mismo. ¿No empezarán a poner como condición que sus funcionarios, sus empleados estén vacunados? Porque tener en si no es obligatoria no puede. Claro, pero pensémoslo en términos de funcionamiento de las organizaciones, ¿no? Tener en la planilla gente no vacunada implica el riesgo de unas distorsiones fenomenales, ¿no? Te hace de segunda también. Claro, eso va a aparecer, en algún momento va a aparecer, ¿eh? Pero te pongo el ejemplo del Banco de Seguros. Para asegurar tu casa, si vos no tenés rejas, no te lo aseguran, tenés toda la libertad de no tener rejas, pero no tenés derecho a que alguien te cubra ese riesgo, y esto es exactamente lo mismo. Tenés todo el derecho a no vacunarte, pero yo tengo el derecho a defenderme de tu decisión, y eso es lo que en tantos órdenes de la vida tenemos. Les cuento, a los oyentes los apasiona el tema, llueven los mensajes, pero seguimos. ¿Vamos con quién? ¿Con Patricia ahora? Bueno, dale. Teresa estaba levantando la mano. Yo igual siempre me sorprende Carrasco porque intento no enojarme y siempre tiene una calidad para lograr eso, porque me parece sumamente clasista decirle a la gente que come chorizo y pancho y después, o sea, no puede no meter esa condición de clase siempre. Y lo que quiero plantear con esto en relación al poder médico es que discrepo totalmente con el planteo que tiene sobre hay que hacer lo que el médico dice. Sí, hay que escuchar a los médicos son actores muy importantes, han estudiado mucho para eso, pero la salud es de cada uno. Cada uno tiene que cuidar su salud y aprender a cuidar su salud. La salud es un derecho humano de las personas. Por tanto, yo soy responsable de cuidar mi salud y de encontrar los métodos adecuados para cuidar mi salud. Entonces, la información, y digo esto porque en estos tiempos el poder médico es abrumador. Los médicos te dicen lo que tenés que hacer, si tenés que hacer, si no, y no necesariamente saben todo lo que hay que hacer para cuidar la salud de una persona. Es mentira. O sea, no es verdad que el médico lo sepa todo. No es verdad. O sea, los médicos se equivocan, los médicos son personas, los médicos dan discusiones, los médicos tienen debates internos. Entonces, que las personas y que la población discuta esto es súper importante hacia la democracia, hacia la capacidad de la gente de poder tomar decisiones conscientes. Es importante. Es como dice Teresa, bueno, yo soy una madre. Yo discuto, o sea, planteo a la pediatra de mi hija si esto me parece mejor, si esto me parece... Y por supuesto que su opinión es calificada, es mucho más calificada que la mía, pero quiero poner mis miedos arriba de la mesa, mis cuestionamientos arriba de la mesa, y creo que tengo ese derecho, porque es la salud de mi hija, tengo el derecho a poder discutir las cosas. Entonces, decir... Nada, me parece que hay algo complejo en esto de decir, bueno, los médicos tienen razón, hay que hacer lo que dice el médico y todo el resto calladito la boca. Muy poco democrático, muy poco liberal, además, para el planteo de Carrasco, muy poquito liberal. Se le termina el liberalismo rápido. Por una alusión tiene la palabra el tertuliano Carrasco. No, digamos, a mí me llama la atención, digamos, el mundo está funcionando entre gente que estudia más que yo, y yo no sé de todos los temas, yo no estoy en capacidad. No, pero pensé que ibas a contestar sobre eso de clasista que planteaba Patricia. Y lo de liberal, digo, yo partí de la base, a mí me parece genial que la gente no se vacune, yo soy liberal por eso, pero lo que pasa que lo que no acepto es tomar una decisión y no hacerte cargo. Tenés que hacerte cargo, no tenés lugar. Como los fumadores, ¿no? Vos fumás, lo mismo, hay que hacerse cargo. No, pero el fumador se va para afuera y fuma afuera. Y se enferma después y consume el sistema de salud de todos. Sí, pero no satura un CTI un fumador. En cambio, que no se vacuna me puede Claro, decime otro ejemplo de saturación de CTI, que no sea ese. Lamentablemente es el único. Lo que pasa es que, perdón, estamos entrando en una discusión de excepciones y de cuestiones de fumadores, de diabéticos, que me parece que nos saca del centro, con todo respeto, que quiero volver al centro de esta vacuna. Y ahí hay algo que dijo Pablo, que es de las pocas cosas en las que estoy de acuerdo, porque yo no estoy de acuerdo que ahora sea obligatorio. No significa que en el futuro no lo sea, si esta pandemia no se logra controlar. Sí es importante que una vez que Uruguay sepa qué vacuna llega o qué vacunas llegan, se explique muy claramente
desde el GACH, que es un organismo al que le tenemos mayoritariamente los uruguayos confianza, aunque nadie es infalible, como dijo Patricia, eso está claro, ninguno de nosotros somos infalibles, pero sí me parecería interesante que los científicos explicaran qué aconsejan o cuáles son las características o quiénes tienen que dárselo primero. Va a haber todo un protocolo, obviamente, qué personas se lo podrían dar primero, cuáles después y todo lo demás. Eso tiene que ser muy bien explicado. Y hasta ahora, por supuesto, no lo ha sido explicado, más que muy por arriba. Y eso comunicacionalmente para mí es un problema, porque a medida que los demás países empiecen a vacunarse, ya Estados Unidos y Gran Bretaña se están vacunando, está llegando al resto de la Unión Europea. Bueno, Argentina ya sabemos lo que está pasando, que siempre es un poco telenovelesco, un poco parece de García Márquez el cuento. Más allá de eso, vamos a empezar a pedir, a ver, ¿qué está pasando con la vacuna? ¿Cuándo llega? ¿Próximo trimestre? ¿En qué momento? ¿Cuánto tiempo va a llevar vacunarse? ¿Cuánto tiempo vamos a necesitar para llegar a cierta inmunidad? Esos pasos hay que tratar de clarificarlos en cuanto se pueda. Entiendo que capaz que todavía no se puede porque los científicos uruguayos no tienen la visibilidad necesaria para poder explicar cuál es la vacuna que va a llegar en este sistema COVAX. Yo no lo sé, por ejemplo, y he leído un montón de este tema. He leído un montón. La frase esa de Pablo de hace un rato sigue repicando entre los oyentes y además, bueno, genera discusión por la respuesta que tuvo de Patricia. Se criaron comiendo panchos y morcillas y ahora no quieren darse la vacuna. Para mí, dice Rodrigo, es una frase para el bronce y no la entiendo como clasista. Varios señalan lo mismo, que los uruguayos comemos panchos y morcillas independientemente de la clase social a la que pertenezcamos, que entienden que la alusión iba por otro lado, a examinar o no, cuestionarse o no de qué está hecho un producto, ¿no? Teresa, vas tú ahora y ya vamos cerrando por hoy. Sí, yo creo que yo quisiera como ver otra dimensión de este asunto, ¿no? Tú dijiste muy claramente, Estados Unidos se está vacunando, Gran Bretaña se está vacunando, el incorporarnos al COVAX, no sé, yo todavía a veces tengo o creo en la posibilidad de un mundo más justo. Se suponía que era la posibilidad de que, bueno, de que todos los países, independientemente de su calificación en cuanto a si son de primero, segundo, tercer mundo, pudieran tener rápida accesibilidad a las vacunas. Bueno, esto parece que como tantas otras cosas en el mundo no está pasando. Obviamente los del primer mundo son los que tienen la posibilidad de vacunarse más rápido. Y a mí eso realmente me preocupa. O sea, lo que me preocupa es un tema, y no solo en Uruguay, me preocupa en el mundo en general. Porque si no va a pasar que vamos a tener, para variar, un primer mundo totalmente inmunizado, vacunado, sanito, y los países pobres, jorobados como siempre, y sin posibilidad de acceder a una vacuna, quién sabe hasta dentro de cuánto. Y esto lo ato con lo que estaba planteando Karina recién, ¿no? Es decir, bueno, ¿para cuándo? ¿Cómo? Es decir, yo, ojo, no estoy criticando que el país se haya adherido al COVAX. Lo que estoy criticando es que el COVAX no haya funcionado. Y lo que estoy criticando es que no puede ser que... Capaz que es un poco prematuro, perdón, Teresa, para decir que no funcionó. Tenemos que esperar un poquito, me parece. Perdón. Pero, de todos modos, digo, dato de la realidad, ya hay países que están vacunando. Entonces, digo, más allá de la infraestructura, de los 30 grados bajo cero, de todo lo que podamos decir o pensar, a mí me parece que realmente no parece haber, por lo menos en la información disponible, un horizonte claro de cuándo va a empezar a funcionar esto, que se suponía que era justamente para evitar que hubiera diferenciaciones tan graves en la aplicación de las vacunas, ¿no? Entonces, realmente me duele porque me parece que es otra vez repetir esto de las diferencias. Y bueno, lo explicaba hoy muy claramente también el entrevistado anterior con el tema de la FAO y todo lo demás, ¿no? Es decir, cómo en realidad esto hubiera sido, todo esto de la pandemia, hubiera sido para el mundo una excelente oportunidad para cambiar algunos aspectos, y en realidad parece que no solo no se están cambiando, sino que algunas desigualdades se están profundizando. Ya seguimos. Vamos a otro tema dentro de unos minutos en la tertulia de este miércoles.